Bienvenidos a esta nueva serie de videoconferencias sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Nuestro objetivo es presentar una investigación más severa y exhaustiva sobre el marco histórico, cultural y geográfico de cada iglesia de Asia Menor en el tiempo en que se escribieron estas cartas canónicas, especialmente como ahora nos corresponde la carta del Apocalipsis. Esto nos va a ayudar a conocer nuevos aspectos poco mostrados en otras conferencias teológicas sobre la cosmología de cada región, para por último hacer teología sistemática. La teología sistemática es, primero, la palabra teo es equivalente a Dios y logia conocimiento. Argumentamos pues que es el conocimiento de Dios, y la palabra sistemática es un sistema o método organizado, ordenado en elementos que se relacionan entre sí. Entonces terminamos diciendo que la teología sistemática es el conocimiento de Dios de una forma organizada. Y esto es lo que explicaremos en cada conferencia, en estas 5 subdivisiones que contiene: la geografía, la historia, la literatura, las palabras claves en el idioma original, y la explicación llevada a la práctica actual o al contexto contemporáneo por medio de principios bíblicos y verdades universales que son y fueron para la iglesia del primer siglo y para la iglesia actual. Comencemos. Contexto geográfico. Las ruinas de Éfeso son una de las 7 maravillas del mundo, inscrita en la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Fue una de las 12 ciudades jónicas a orillas del mar Egeo. Miremos. Asia Menor. Su ubicación se encuentra en la actual Turquía, Asia Menor. Cuenta con unos 783.562 kilómetros cuadrados y una población de unos 83 millones de habitantes. Actualmente, para el momento de su mayor esplendor, contaba con 250.000 habitantes. Era una gran metrópolis de su tiempo. La distancia que se encuentra entre Jerusalén y Éfeso es de unos 1.825 kilómetros. Por carretera son 22 horas con 40 minutos aproximadamente. Tengamos en cuenta que el apóstol Pablo y el apóstol Juan posiblemente llegaron a ella por el mar Mediterráneo, ya que este era el camino mucho más corto para viajar a las costas de Turquía. Fue un importante también centro religioso, cultural y comercial. Actualmente sus ruinas constituyen una atracción turística muy importante. A continuación exploraremos 5 lugares importantes. Existen lugares muy importantes para la tradición apostólica romana cristiana. Éfeso fue y es utilizada actualmente como símbolo de una ciudad destruida. Esta ciudad ha sido una de las más visitadas en todo el mundo actual. Ahora miraremos algunos de los aspectos más representativos de la antigüedad. Al templo de Artemisa. Se le llamaba por los romanos Diana. Duró unos 120 años y era considerado uno de los 7 maravillas del mundo antiguo, llamada por el poeta griego Sidón como que su templo encaramada en las nubes, esos mármoles perdieron su brillo. Y dije, aparte desde el Olimpo, el sol nunca apareció jamás tan grande. Artemisa, hermana de Apolo, se le rendía en Éfeso culto antes de los helénicos en el siglo III a.C. y también representaba la fertilidad y también era la llamada portadora de la luz. Su culto era ofrecido en su interior por esclavas que le servían. Allí antes de Artemisa, su culto era a la diosa Madre Tierra, madre de los Midas, en el territorio de Frigia en el siglo VI a.C. por el arquitecto Quesifronte. Adorada en toda Asia Menor, esta fue y luego fue llamada Artemisa al llegar a la mitología griega helénica. El templo de Artemisa contenía 127 columnas de 18 a 20 metros de alto que rodeaban su cuerpo con aspecto muy imponente. Ahora solo queda una sola columna de en pie, como vemos en la diapositiva.
En el primer templo dice una leyenda que fue arrasada por una inundación del río. El segundo templo fue destruido por un incendio en el año 356 a.C. Luego Alejandro Magno lo construyó. Y por último los godos en el año 265 después de Cristo hasta el año 400 después de Cristo fue dejada, saqueada y dañada por muchos terremotos. El sumo sacerdote del templo era llamado Megabytes, tenía muchos derechos políticos y era muy respetado por todos. Los emperadores romanos eran deseosos de adoración, pero no pudieron a los éfesos obligar. El templo de Artemisa fue una de las primeras instituciones bancarias más antiguas, la cual era financiada por otras ciudades de Asia Menor. Allí se creó el intercambio y el crédito, ideas innovadoras para obtener fondos. Todos los imperios que tomaron a Turquía la respetaban y no tomaban de sus ofrendas, antes la financiaban totalmente. Contexto histórico. Su inicio más antiguo se encuentra en el periodo arcaico clásico en el año 3000 a.C., por las antiguas tribus griegas, los eolios. La primera noticia cierta que se tiene de la ciudad Éfeso es una guerra con los magnesios. Luego en el siglo 7 a.C., los cimerios invadieron Asia Menor y destruyeron Magnesia. En el siglo 6 a.C., el rey de Lidia, Creso, sometió a los jonios y eolios de Asia Menor. Éfeso fue la primera ciudad asediada por este rey. El historiador griego Heródoto narra que los asediados dedicaron sus oraciones a Artemisa y unieron el templo y la ciudad mediante una soga. A finales del siglo 6 a.C., pertenecía a Persia. En el 499 a.C., la revuelta jónica en manos de los griegos en contra de los persas no causó mucho daño, igual que la batalla naval de Lade. Éfeso fue destruida por Cartago en el año 409 a.C. Luego el espartaco Lisandro la recuperó de los atenienses en el año 405. En el 334 a.C. llegó Alejandro Magno. La ciudad estaba en manos de los persas. Este instauró la democracia e hizo un sacrificio en honor de Artemisa y creó la nueva ley de pagar los impuestos en el templo de Artemisa. En el periodo helénico, el macedonio Lisímaco, sucesor de Alejandro Magno, construyó las murallas cerca de la ciudad, cerca del templo de Artemisa, a unos 2 kilómetros aproximadamente, y destruyó gran parte de la ciudad antigua. Luego pasó en manos del imperio Seleucida y luego a control de Egipto Ptolemaico. En el año 188 a.C. se entregó a los romanos. Después, en el año 88 a.C., Mitrídates, general y político griego, la invadió e hizo matar a todo gobernante romano y a sus estatuas también las destruyó, incluso a los que se escondieron en el templo de Artemisa. Pero este luego fue derrotado y Éfeso de aquí en adelante pasó a ser un puerto romano. Luego Marco Antonio, un militar romano, visitó a Éfeso e hizo sacrificios a la diosa y perdonó a sus partidarios y capturó en su templo a los hermanos de Cleopatra, su aliada, y los hizo matar según el historiador romano Dion Casio. La ciudad prosperó bajo el imperio romano en tiempo del historiador griego Estrabón, años 63 a.C. al año 24 después de Cristo. Su riqueza se basaba en el comercio, dirigida por largos caminos hasta Capadocia, ubicada en el centro de la actual Turquía, que facilitaba el intercambio comercial. Éfeso tenía, como toda ciudad griega, un gramateus o un funcionario y un arconte que cuidaba del registro. Desde la antigüedad persa, macedonia y romana, existía un derecho de asilo en el templo que el segundo emperador romano Tiberio quiso eliminar. El puerto de Éfeso se arregló en tiempos de Nerón y en los años 117 al 135
se construyó la biblioteca de Celso en honor al senador romano Celso Polemeno. La biblioteca de Celso es la tercera más grande del mundo antiguo, detrás de la biblioteca de Alejandría y de Pérgamo. Esta contaba con unos 12.000 volúmenes y fue destruida e incendiada en el año 262 después de Cristo. Éfeso en los tiempos bíblicos. Pablo de Tarso permaneció 3 años a partir del año 54 después de Cristo. Allí se encontraba una importante comunidad judía que contaba con una sinagoga. Cuando el apóstol se trasladó a Éfeso en el año 62, y este fue desterrado a la isla de Patmos y volvió a Éfeso cuando murió Domiciano. Según siguió dirigiendo y según la tradición dice que siguió con la iglesia, a donde falleció pocos años después de edad muy avanzada. En este contexto, Juan es quien escribe la revelación final o el Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia Menor, iniciando con su capital, el puerto marítimo de Éfeso, en orden ascendente. Actualmente se llama Kusadasi en Turquía, en donde se ubicaba el antiguo puerto de Éfeso, debido a la forma geográfica en cabeza de pájaro del puerto y a una planta venenosa del sector que se le llama las cudasaminas. Según la tradición católica, San Juan el Apóstol y María la Madre de Jesús vivieron en este territorio, llamado en la antigüedad Ania, o en la actual costa Kusadasi. Allí se puede encontrar a lo que han llamado la Casa de María. Según la tradición del lugar y las visiones de la religiosa católica alemana Ana Catalina en Menrich, fue allí donde el apóstol llevó a la Madre de Jesús después de la crucifixión, huyendo de la persecución en los años 70 de Jerusalén, cumpliendo el mandamiento que le mandó el Señor Jesucristo al apóstol Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 27, en sus momentos finales sobre la cruz, cuando le dice el Señor a Juan: ahí tienes a tu madre, aclarando al evangelista que desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Lo que sí es eminente en sus cartas de historia fue que el apóstol dedicó sus mejores días a la ciudad de Éfeso y que posiblemente María hubiese viajado con él. El dato histórico más antiguo que se encuentra sobre esto es en el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo, y otro dato se encuentra en el siglo XIII después de Cristo. El gran teatro de Éfeso fue uno de los más sorprendentes de su época. Es el teatro más destacado de su época, construido en las laderas de la colina Penayir. Tenía capacidad para unos 25.000 espectadores y se empleaba para espectáculos circenses. Fue construido en el periodo helenístico 300 años antes de Cristo, cuando el Imperio Romano comenzó. Este contiene más de 66 secciones y cada uno de estos con más de 25 escalones de asientos. El emperador tenía un lugar privilegiado con piezas de mármol para públicos especiales de la alta sociedad. El teatro es de 3 pisos y en el último se sentaban los de menor oportunidad. De altura tenía 18 metros. También era utilizado para discusiones políticas, filosóficas y religiosas, peleas de gladiadores, etc. Una de las cosas más impresionantes es su acústica, que desde la parte más alta se escucha a lo que sea el emisor sin necesidad de gritar en la parte más baja. Su arquitectura ayuda a las ondas a amplificarse. Esto era pura física. Contaba con una escalera que llevaba a un museo en la galería de estatuas alrededor del teatro, los cuales también rendían culto a la diosa Artemisa. Este fue el posible teatro en el que los ayudantes de Pablo, Gayo y Aristarco estuvieron en un gran festival, que era el festival de la diosa Artemisa o Diana para los romanos. Estos fueron casi linchados por la asamblea de la ciudad, pero el escribano judío Alejandro presentó defensa por ellos y los apaciguó
en el versículo 35 de Hechos capítulo 19 y les aconsejó que no se precipitaran en el versículo 36, que tomaran una justa decisión con la asamblea y no en pos del platero Demetrio y los artífices de las pequeñas estatuas de la diosa Diana, versículo 38. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Éfeso también fue una importante capital de encantos y de brujería en la antigüedad. Uno de los rollos utilizados para invocar era el rollo de los efesios, que tenía palabras mágicas que forzaban a los dioses a cumplir los deseos propios. Sus practicantes buscaban riqueza, sanidad y poder, y amarres por medio de aquelarres para intentar el amor de una persona. Pablo llevó un mensaje en un contexto totalmente pagano, en toda su expresión más aberrante llamada brujería. Y el contacto con los ángeles se tenía los demonios, los espíritus o los muertos. El poder del Espíritu Santo y de los dones en medio de Pablo y de sus ayudantes sorprendieron a los brujos de Éfeso y a los judíos exorcistas que no pudieron dominar el mundo espiritual por la falta del sello del Espíritu Santo. Y muchos tuvieron temor y confesaron sus pecados y dieron cuenta de sus hechos, como lo dice Hechos 19, versículo 17 al versículo 18. Estos fueron algunos de los hechos de los apóstoles en Éfeso. Luego, en la segunda sección de esta conferencia, veremos el contexto literario de la carta de Apocalipsis y algunos aspectos importantes culturales a tomar en cuenta sobre la literatura judía apocalíptica para entender su simbología. La explicación también la daremos a continuación, con sus palabras claves y su contexto contemporáneo que nos servirá para nuestra vida cristiana en el siglo XXI. Continuemos. Probablemente el libro de Apocalipsis es el libro menos leído de todos en el Nuevo Testamento. Y esto a pesar de ser el único libro de la Biblia en el que se incluye una bendición para los que la leen y lo estudian. Esto lo encontramos en el capítulo 1, versículo 3. Leamos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Género literario. Esta carta fue escrita en griego, con un lenguaje originado en la antigüedad judía profética, llamada la apocalíptica, creada en la deportación de Asiria y Babilonia desde el año 722 al año 586 a.C. De aquí en adelante, esta floreció durante los 2 últimos siglos antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. Esta literatura fue utilizada por los profetas mayores y menores, apóstoles y los esenios en la revuelta macabea, etc., para hablar del día final de Jehová o de algún juicio temporal o revelación de un acontecimiento a futuro cercano o a futuro lejano. En su mayoría, este lenguaje espiritual, figurado y simbólico se escribió en momentos de persecución y por esto contiene códigos judíos que solo los iniciados podían entenderlos, y estos estaban codificados profundamente en su conocimiento y cosmovisión cultural. Tengamos en cuenta que este lenguaje fue dado en visiones o comunicaciones con ángeles cercanos a Dios, como los serafines que tocaron los labios del profeta Isaías, recordemos en el capítulo 6, o los 4 seres vivientes y los querubines que vio el profeta Ezequiel cuando estaba en el Espíritu. Por esto juega un papel muy importante el profeta por tratar de explicar la revelación dada por la entidad espiritual o por Dios mismo o el Hijo de Dios. Como el apóstol Juan, que Jesús mismo le reveló el libro de Apocalipsis, por esto es el Apocalipsis de Jesús y no el de Juan, la simbología judía.
Esta es crucial para entender y descifrar los códigos secretos y escondidos en el texto y en la numerología llamada también gematría. Ayuda a encontrar lo más secreto de ella. Todo esto dio origen a la exégesis judía llamada Pardes, en sus 4 niveles de interpretación, también utilizada en el Talmud. Aún en lo que se puede ver a simple vista como principios bíblicos y verdades eternas o universales, aquí entra en este contexto también oculto de la exégesis. Lo cierto es que este libro salió de la isla de Patmos totalmente codificado y cerrado en entendimiento para cualquier soldado romano o emperador. En tiempos de persecución, este lenguaje simbólico llevaba las palabras del libro que eran solo para sus siervos, los ángeles, a las 7 iglesias que estaban en Asia. Para terminar, en la Apocalíptica se muestra el choque fantástico entre el bien y el mal, ángeles y demonios, la iglesia y la idolatría, el reino del Mesías y el reino del mal. Pero tengamos en cuenta que siempre el mensaje final es que el bien siempre triunfará sobre el mal. Este es el mensaje encriptado principal de todo el libro de Apocalipsis de Juan y de toda la apocalíptica judía. Ahora vamos a introducirnos en la lectura bíblica del capítulo 2 de Apocalipsis. Leamos. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora los invitamos a ver la traducción en griego de Nestlé Aland del año 1904. Aquí vamos a comenzar a ver las palabras claves del texto bíblico, como ustedes pueden ver en la diapositiva que se encuentra en color rojo. Empecemos con la palabra ángelo o ángelo, que significa mensajero, ángel portador, por implicación a pastor. Ahora la palabra eclesía también era llamada la asamblea, la congregación, los llamados de afuera, era también en la antigüedad la antigua sinagoga, y en la aplicación que encontramos es que este mensaje era el mensajero de la iglesia de Éfeso, y este debe de transmitirlo a la congregación. El que dice esto tiene toda la autoridad en el universo y en sus ángeles ministradores de su evangelio. Es interesante la palabra legei en griego, que es un verbo presente activo indicativo. Esto significa que son acciones habituales que nunca van a cambiar. Esta es la que se llama la verdad eterna del texto, y significa colocar delante, explica, llama, afirma y repite. En la aplicación podemos encontrar en la verdad eterna, en este pasaje la define el verbo presente activo indicativo, o sea que Jesús es el que habla en primera persona y está diciendo, haciendo un llamado repetitivo para todas las eras de la iglesia. Por eso este mensaje es totalmente actual. Miremos la palabra también krateo, que es un verbo también presente activo. Es un verbo presente participio, poco visto en el presente, y significa echar mano, guardar, abrazar, aferrar, retener, y en la aplicación podemos mirar que es el que retiene,
el único que da la mano, Dios. Dios es el único que te guarda, Dios es el único que te ama, el que produce el amor. Dice esto: una cosa es el que gobierna el universo y otra cosa es ser gobernado por este. Nuevamente la palabra decía que es un adjetivo dativo singular femenino. Esta expresa a la persona que recibe el provecho de la acción verbal. Es equivalencia al objeto indirecto del verbo. Lado derecho significa mano derecha y diestra. En la aplicación encontramos que solo nosotros, en primera persona, somos los más beneficiados de este mensaje profético, porque sus mensajeros están a su diestra para su servicio. Y somos colocados en lugares celestiales después de pasar toda esta tribulación si vencemos. Continuamos con la palabra peripateo, que significa ocupar, encaminar, hacer camino, conducir. En la aplicación encontramos el único que se ocupa de ti, el único que te encamina es Dios, el único que te puede conducir. Este te vigila, este te observa, este camina alrededor de ti, este dice esto. Y solo el creador de las almas puede tomar este poder de estar en todas partes. Posiblemente el mensaje va directo al obispo, episcopos de cada iglesia de Asia Menor, y el dueño de estas almas es el que manda a escribir a Juan el mensaje, el mismo Dios y Cristo que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esto representa que el Espíritu Santo le rodea en toda su dimensión al Mesías, y nos hace recordar Isaías capítulo 11 versículo 2, que cuenta que el Mesías contenía toda la plenitud de la deidad en sus 7 dones espirituales descritos en este capítulo, los cuales eran, recordemos, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. Ahora analicemos que la menorá o candelero contiene 3 brazos a la derecha y 3 a la izquierda, que rodean al del medio, el séptimo, siendo el más importante porque sostiene a los demás. Las almas de esos 7 mensajeros en Asia Menor iluminaban como una menorá en su templo. Esto quiere decir que Jesús veía su trabajo y obras que eran el aceite de candelero de oro. Dios camina en medio de su pueblo y nos observa constantemente. Amén. Ahora vamos a estar en el versículo 2 y vamos a anotar la explicación y vamos a mirar el verbo eimi. Ya dijimos que son acciones habituales que nunca cambian, y esta significa la verdad eterna, que significa yo existo, yo estoy presente. En la aplicación, la verdad eterna en este mensaje la define el verbo presente activo e indicativo, dando a entender que los que se decían ser apóstoles no lo eran en la visión de Dios, que todo lo ve, y en la visión de la iglesia de los Efesios, tanto que los había hallado en mentiras. Aunque este verbo realmente lo dice en tercera persona, es una verdad eterna que Dios todo lo ve, aún lo malo de cada corazón, y a Dios no se le puede engañar. Por esto Dios dice: yo conozco tus obras y a mí no me puedes engañar. En el versículo 3, la palabra clave es ejo, que es la raíz. Ya dijimos que son las acciones habituales que nunca cambian para poder encontrar la verdad eterna. Esta es una de ellas, este verbo, y significa estimar, conservar, necesitar, pertenecer, reinar y tener. En la aplicación en la verdad eterna encontramos que este pasaje la define el verbo presente activo e indicativo. Y tienes la paciencia, el carácter, la humildad, las ganas, el afán de hacer el trabajo que Dios espera. Muy buenas cualidades para la iglesia, para los cristianos de esta congregación. Esta es una iglesia que trabaja, que persevera en la obra por amor a Dios, posiblemente que predicaba también el evangelio, que no niega el nombre de Jesús. Es una iglesia
que no ha desmayado por su trabajo constante. En el versículo 4 encontramos dos palabras claves. Una es la raíz ejo, que es un verbo presente, activo, indicativo. La verdad eterna de este es que es a pesar de que es una iglesia que trabaja en el presente y que aparenta ante la sociedad estar bien, no lo está completamente para con Dios, porque se volvió fría. Su trabajo no es de dejar crecer, sino de una alta religiosidad, de un fariseísmo y de solo apariencias. La segunda palabra que hemos encontrado es afiemi, que significa perdonar, permitir, quedar, abandonar. En la aplicación de la verdad eterna fue en su pasado que no perdonó, permitió que en su corazón creciera una raíz de amargura. Esta se quedó en el pasado. Por ende, abandonó en parte el amor pasional y sincero que antes sentía por su esposo Cristo. Muchas iglesias se encuentran ahora en esta situación emocional. Ya no comparten tiempo de calidad, sino de cantidad. Un ejemplo de hoy es el de una iglesia numerosa, que está muerta en vida. Solo unos pocos aman de verdad como al principio de su cristiandad. En el versículo 5 tenemos dos palabras claves. Una es metanoeo, ¿sí? Y esta significa pensar diferente, reconsiderar, metamorfosis o cambiar. En la aplicación, la verdad eterna es el arrepentimiento sincero, causa el perdón de Dios y a las buenas obras nos lleva. Ahora, en el principio de nuestro comienzo como cristianos, Dios quiere que recordemos lo bonito que era el principio de nuestro matrimonio con Él. Quizás el noviazgo, quizás recordar nuevamente los regalos y la buena atención que teníamos, el compromiso sincero con Dios. Y Él quiere que hagamos lo posible para volver a ser como éramos. La segunda palabra clave es kineo. Este verbo significa mover, quitar, remover. En la aplicación, la verdad eterna es que Dios en primera persona dice a la iglesia de Éfeso que si no se arrepiente de verdad y muestra sus frutos dignos de arrepentimiento, Él mismo quitará a futuro, activamente, Él mismo removerá el Espíritu Santo de su lugar y de su protección. Una gran sentencia para el que quiera jugar con Dios y con el mundo al mismo tiempo. En el versículo 6 la palabra clave es ejo, que es la raíz, se encuentra en segunda persona. Significa estimar, conservar, guardar, reprender, el mismo temor. Y la aplicación, la verdad eterna, es que la iglesia se debe de conservar y de guardar del mal causado por los herejes, los cuales dice el Señor en primera persona que Él también aborrece. Lo que el Señor aborrece y no desea también nos debe de no gustar a nosotros también. Dios no tiene comunión con la idolatría ni con el mundo. Él es solo luz y las tinieblas le huyen a la luz. La secta de los nicolaitas nos cuentan los diccionarios bíblicos que eran discípulos del diácono Nicolás que se introdujo en el gnosticismo. Versículo 7, la palabra clave que podemos encontrar es lego, que se encuentra en tercera persona y es un verbo. Ya hablamos de que es una acción habitual que nunca cambia y el significado de esta es explicar, hablar, llamar, mandar, repetir, afirmar. La aplicación y la verdad eterna es que Dios habló en el pasado y seguirá hablando en el presente y futuro. Él es el mismo Dios ayer, hoy, siempre, y su mensaje es el mismo para su iglesia, que debe de perseverar hasta el fin. Luego hay un premio al ganador por su esfuerzo, la vida eterna, y hace referencia a la vida como era antes del pecado al recordar el árbol de la vida que se encontraba en el huerto del Edén y que se encontraba en medio del paraíso de Dios, dice el texto. Esta es una verdad que nunca cambiará y que es más segura que la vida misma,
porque el que prometió es el mismo Creador y Él nunca falla, nunca miente, y que ya aseguró la victoria y la reveló por medio del paraíso. El descanso eterno era para las almas que lo colmen de obediencia y arrepentimiento no fingido. Para terminar, mis queridos amados, Dios dice a las asambleas en plural sus planes a futuro para ellas. Solo nos queda por hacer nuestro mejor esfuerzo, por recuperar el primer amor de nuestro Padre Celestial y comenzar a amarle como Él quiere que le honremos, con sinceridad y respeto, porque todo Padre es digno de respeto y de admiración. Espero que en el día del juicio final y en el día de Jehová le hayamos amado con todo nuestro corazón, mente y alma, para que nos lleve al descanso eterno delante de su presencia. Sigamos perseverando, nos dice el Señor, en todos los tiempos y en toda la era de la iglesia. El mensaje es el mismo y las promesas son más reales que el sol que vemos cada día. Animémonos con estas palabras, iglesia. La hora se acerca y el amanecer, y la noche está muy avanzada, y pronto la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Orígenes de nuestra alma presentó la primera conferencia sobre las 7 iglesias del libro de Apocalipsis.